¿Qué me puede ir mejor para petarlo muy fuerte en mis entrenos y competiciones? ¿Tomarme una gominola o tomarme un gel? Lo vamos a ver hoy. Vamos a analizar cada uno de los casos. Vamos a ver por qué puede ser interesante una gominola, por qué puede ser interesante un gel. Texturas, sensaciones, composición, esto y mucho más en el capítulo de hoy de 2 cafés para deportistas. Pero antes, como siempre, música épica, por favor. Vamos allá. ¿Qué tal, Nutrix? ¿Qué tal, deportista? ¿Cómo estamos en un nuevo capítulo del podcast? Un capítulo 90, que se dice muy rápido, a 10 de los 100, que esto es una absoluta locura. Un proyecto que empezó hace ya bastante tiempo, que ya estamos a punto de llegar al capítulo 100. ¡Qué ilusión! ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! Y la verdad es que el capítulo de hoy tengo muchas ganas porque estoy a un día de irme de vacaciones. Una semana full kayak en la que vamos a estar todos los días pues remando como loquillos en kayak, viendo calas, playas y demás. Así que tengo muchas ganas. Espero sobrevivir para hacer un nuevo capítulo del podcast. Lo veremos. Si la próxima semana tenemos capítulo del podcast, será que he sobrevivido, sino que quizá me he muerto, así que llamad a la policía. Dicho esto... Recuerdo que estás escuchando el podcast de 2 cafés para deportistas, el podcast mío, el podcast de Javi Oiz, el podcast de este chaval loquillo que te habla todas las semanas sobre nutrición deportiva, estrategias para mejorar tu rendimiento, para dar un pasito más allá y petarlo en tu deporte. Así que vamos a darle mucha caña. Agradecemos a nuestro patrocinador LifePro, una empresa súper top en la nutrición deportiva, con muchos de sus productos, enfocadísimos a mejorar el rendimiento, a dar un pasito más allá en el deporte. Recuerda que tienes un 10% de descuento con el código JANUTRIX. Lo tienes todos por aquí abajo, enlaces, movidas y así. Así que vamos a darle muchísima caña. El capítulo de hoy vamos a hablar, como decía en la intro, sobre las gominolas, sobre los geles. Vamos a ver cuál de ellos podría ser interesante. Me gustaría empezar con una pregunta un poquito sencilla, pero creo que es fundamental empezar por aquí, y es: ¿qué es un gel de carbohidratos? O sea, parece una tontería, pero ¿qué narices es esto? ¿Qué es esto que tenemos en la mano? ¿Qué es un gel de carbohidratos? Un gel de carbohidratos básicamente es un cúmulo de sustancias con una textura, vamos a decir, cercana a líquida, ¿vale? En el que básicamente es un chute de azúcar muy vasto para que el músculo, en vez de utilizar el azúcar, la gasolina que tiene propiamente en el glucógeno muscular, pueda tirar de este azúcar que nosotros tomamos justo cuando estamos haciendo actividad física para retrasar la fatiga, tener un chute de energía extra y por lo tanto poder rendir mejor. Una pregunta también bastante habitual ¿es lo mismo un gel que un hidrogel? Pues te voy a decir que no. Básicamente lo que cambia es en la textura. En este caso, aunque aquí en LifePro nos pone Energy Gel, esto sería un hidrogel realmente. ¿Por qué? Porque si lo abriéramos, veríamos que tiene una textura completamente líquida. O sea, te lo puedes beber y no hay ningún problema. Es más, algunos de mis deportistas que hacen carreras se lo toman en vasitos, porque de esta forma, en carreras tipo marcha, maratones y más, se lo tienen repartido con compis que se lo llevan y les dan directamente el vasito con la parte que les toca. Por lo tanto, se puede beber y es algo súper sencillo. Una textura gel sería un poquito más blandiblue, vamos a decirlo así, más pegajosa, y sobre todo la diferencia entre un gel y un hidrogel es que cuando tú te bebes un gel o cuando te tomas un gel, luego te queda una sensación en boca de un poquito empalagoso. En cambio, cuando te tomas un gel de este estilo, más estilo hidrogel, te lo puedes beber y no hace falta que bebas agua. Si dices, me quiero quitar el dulzor, perfecto, pero no tienes una sensación empalagosa en boca, cosa que es súper top y realmente se agradece un montón cuando encuentras uno de estos. Yo, de forma general, suelo tirar más por este estilo hidrogel. Ahora le vamos a llamar geles para redondear, pero básicamente un poquito esto. Por contra, si estamos enfrentando en el ring de la velada 3 de este año a geles con gominolas, ¿qué es una gominola? Pues básicamente es lo que es una gominola. O sea, realmente es una gominola. Sí que es cierto que está más pensada para deportistas, ya jugando con algunos ingredientes más interesantes a nivel de composición nutricional para este tipo de público, pero a partir de aquí vamos a jugarla y vamos a ir a petarlo muy, pero que muy fuerte.
Estupendo. Ahora que sabemos qué es una gominola y qué es un gel, es importante tener en cuenta aún para qué sirven. Lo hemos ido adelantando un poco, pero realmente tanto los geles como las gominolas para lo que sirven es para meter azúcares, para meter gasolina durante el ejercicio. De esta forma retrasamos fatiga y permitimos al deportista, es decir, a ti, a mejorar su rendimiento y poder llegar al final de la competición o durante la competición, en función de un poquito el caso, al máximo nivel. Por ejemplo, durante un partido de fútbol, pues no tiene sentido cascarnos un gel o una gominola en el minuto 2. ¿Por qué? Uno, porque no podemos tomarlo, básicamente. Y segundo, porque todavía vamos ya con las reservas de energía de la comida previa. Ahora, en la media parte, si eres futbolista, tomarte un gel o una gominola puede ser muy interesante para darle un chute extra y llegar al minuto 70, 80, 90 lo más fresco posible. Al menos llegar más fresco que el equipo contrario, que al final ese es el objetivo. Así que este es un ejemplo muy interesante. Otro ejemplo sería más, por ejemplo, si quieres hacer una carrera de larga distancia y necesitas ir metiendo chutes de energía, tanto geles como gominolas pueden ser también una estrategia muy interesante. Luego hablaremos sobre otros tipos de deportistas que les pueden ser útiles, así que no panic, hablaremos de texturas, hablaremos de composición, hablaremos incluso de situaciones bastante random en consulta, incluso cómo distribuirlos un poquito durante las competiciones. Me gustaría analizar un poquito, así de primeras, algunas situaciones, algunos deportes, algunas actividades en los que realmente es interesante. Por lo tanto, si practicas estos deportes, te puede interesar de forma bastante significativa el incorporar o geles o gominolas. Hemos hablado de fútbol, hemos hablado de carreras de larga distancia como sería una maratón. ¿Qué otros deportes? Por ejemplo, casos de vóley playa. Si juegas a vóley playa y te cascas un torneo de todo el día, sin ninguna duda vas a tener que meter geles o gominolas, a menos de que te lo hagas de otra forma. Ahora, lo más práctico, sin ninguna duda, serán geles o gominolas si haces vóley playa. Otro deporte que sería interesante, deportes de fondo, como sería el atletismo de resistencia, la marcha, triatlones, triatlones en plan a lo loco, estilo Ironman, también será muy interesante meter este estilo de recursos. Por lo tanto, si practicas fútbol, deportes mixtos en general, si practicas carreras de larga distancia, sin ninguna duda serán un gran aliado para ti, para que lo puedas petar al máximo. Hablemos un poquito de texturas, porque sí, ya he adelantado un poquito que el gel pues es un poquito más... Y la gominola, pues es más recia, evidentemente. La gominola la voy a abrir, el gel no, porque me va a hacer un destrozo aquí en el setup, ¿vale? Pero la gominola la voy a abrir para que veas un poquito, al menos si lo estás viendo en YouTube. Si no, puedes irte ahora mismo a YouTube y además le aprovechas, le das un likecito, nos das a seguir, que el objetivo es llegar a 10.000 seguidores a final de año. Por lo tanto, vamos a por ello, porque no nos queda tanto para el final del año, ¿sí? Estoy abriendo la gominola para que veáis un poquito lo que es la textura. Suelen tener una textura bastante similar a esta. En este caso, esta de Life Pro a mí me encanta porque además es justo esta, tienen varios sabores. En este caso, esta de manzana, en el fondo es como si te lo tomaras una compota de manzana. O sea, para mí es, oh my god, fantasía, ¿vale? Lo voy a acercar para que lo puedas ver un poquito mejor. Estamos ahí en process. Esto es poco radiofónico, pero no pasa nada. Ahí estamos. Yo creo que ahora ya la estás viendo muy bien, ¿sí? Y si tocamos, verás que, ok, se chafa un poco, pero no mucho. Es bastante... turgente, vamos a decirlo así, ¿vale? Así que ahí tenemos un poquito la textura de la gominola, que como me voy a entrenar ahora, pues ya la he abierto porque me la suelo tomar yo bastante en el pre, así que por eso la he abierto en esta situación. Si nos fuéramos un poquito a los geles, como decía, la textura de gel es muy variable. Hay geles estilo hidrogel que son súper líquidos, es realmente como si te estuvieras bebiendo agua o zumo, un pelín más espeso, pero es prácticamente así. Sería el caso de estos geles, que realmente si lo estás viendo en YouTube verás que es prácticamente agua, súper flongy, ¿vale? Para, yo qué sé, para resumirlo y explicarlo de forma técnica, flongy.
Hay otros geles, lo que son propiamente geles, no más estilo hidrogel como este de Life Pro, que por cierto, hablé con Marta Gastorviejos tanto por las gominolas como para los geles y la tuve que felicitar porque estuvo dentro del equipo de I+D y la verdad es que les está quedando, o sea, les ha quedado brutal el gel porque además sienta súper bien, pero esto ya es otro tema. Un saludo aquí, Marta. Cositas interesantes, ¿no? A nivel de textura. Los geles, sí, son, o sea, realmente empalagosos en boca cuando te lo acabas, o sea, necesitas beber agua. O sea, no hay otra opción porque si no es que te has quedado sin saliva para de aquí a un año, ¿sí? Y en muchos casos es realmente complicado que pasen en algunos casos de la competición. En hidrogel, en cambio, es mucho más fluido. Por lo tanto, que lo sepáis, que lo tengáis en cuenta. Yo siempre digo, si te has de probar o te has de comprar una de estas ayudas, yo al principio suelo recomendar cómprate varias para poderlas testear. La testeas, las pruebas y una vez ya sabes la que te gusta y a nivel de textura, sabor y demás, entonces ya te compras una caja y ya la tienes para muchos días. Esta es mi recomendación inicial, ¿vale? Así que esto hemos hablado un poquito de texturas. Vamos a hablar un poquito de lo que son composiciones, porque eso también es muy interesante. Ver si tiene sentido tomarnos una u otra, qué puedo cambiar o si en algún momento concreto vamos a tener que tirar más por una opción o por otra, ¿vale? Voy a analizar primero los geles. En este caso voy a analizar este gel que lo tenemos aquí, que es el de Life Pro. En este caso voy a analizar el que es sin cafeína. Veréis que prácticamente todos los geles hidrogeles tienen opción de tomarlo con cafeína y sin cafeína. Esto me parece una estrategia súper buena porque hay momentos de la competición, hay momentos del ejercicio en el que nos puede interesar tener un chute de cafeína y hay otros que no. Por ejemplo, si estás haciendo una carrera de larga distancia, por ejemplo, son 9 horas de carrera, quizá el primero no te hace falta que sea con cafeína, pero en la hora 4, ostras, pues meter un gel con cafeína puede ser muy interesante para subir el pico de nuevo y llegar al final de la mejor forma posible. Es un ejemplo, ¿vale? En tenis, pádel y demás, también el meter geles y gominolas es un deporte también súper interesante, sobre todo cuando ya nos vamos, por ejemplo, a un Roland Garros, que son 5 horas de partido, ostras, pues es súper interesante, o partidos que ya dices que van a ser de 2-3 horas. Ahí necesitamos también meterle tutes interesantes, ¿vale? Vamos a lo que es una composición de un gel de carbohidratos como sería este de Life Pro. En primer lugar, vamos a ingredientes. Agua. Hasta aquí, check. Sí, hemos hablado que es bastante textura hidrogel, súper líquida. Luego tenemos maltodextrina, es decir, glucosas, cosa que está genial. Luego tenemos fructosa, que en este sentido también decimos genial. Luego tenemos aromas, evidentemente en este caso el que yo tengo es de limón, un poquito de sal, correctores de acidez y conservantes. Hasta aquí, súper, bueno, y edulcorante, ¿vale? Por tanto, en este sentido, genial. Yo cuando me miro un gel o un hidrogel ya no solo me miro los ingredientes, me miro la cantidad de carbohidratos evidentemente y ya no solo eso, sino también la proporción de carbohidratos, que esto también es muy interesante tenerlo en cuenta. ¿A qué me refiero? En este caso, en el de Life Pro, que está lo que es la proporción que más me gusta a mí, porque es la que ha demostrado mejor tolerancia a nivel de sistema digestivo, es una proporción 2:1 entre glucosa y fructosa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en 60 mililitros, que es exactamente lo que tienes aquí, tienes 20 gramos de glucosas y 10 gramos de fructosa. ¿Por qué esto es interesante? Pues básicamente porque nosotros en el sistema digestivo podemos absorber en una hora el doble de glucosa que fructosa. Si lo hacemos de forma correcta y en estas proporciones, podemos hacer que la absorción sea lo más rápida posible jugando con estas proporciones. Por lo tanto, cuando un gel, un hidrogel, una bebida deportiva o lo que sea tiene una proporción 2:1, es súper interesante precisamente por esto. Así que a petarlo muy fuerte. Si comparamos ahora, antes, importante otra cosa, por porción, es decir, por gel, en este caso le estaríamos metiendo 30 gramos de carbohidratos, ¿sí? 20 gramos de maltodextrina y 10 gramos de fructosa. Por 100 gramos, también os hago la aproximación, que serían unos 50 gramos de carbohidrato, ¿vale? Si nos vamos a lo que es la gumbar, si esta gominola, tenemos una composición un poquito diferente. Si nos vamos a ingrediente, tenemos pulpa de fruta, ¿vale? Azúcar, glucosa,
En este caso, el azúcar tiene una parte de glucosa y una fructosa en proporción 1:1. Luego tenemos una glucosa extra que también nos sube un poquito esta proporción de glucosa. Genial. La pulpa de fruta, que en este caso sobre todo va a tener fructosa, no va a tener otra cosa. Y luego tenemos pectina para que le dé esta textura, acidulante, ácido cítrico concentrado y algunos aromas, ¿vale? Ya está, no tiene nada más. En este caso, el buscar la proporción 2:1, 1:1, 3:1, todas estas movidas es más complicada porque no nos la dan. Básicamente porque es más complicado de encontrar. Entonces, ¿qué cositas sí que vamos a tener que fijarnos muy bien? Es en la cantidad de carbohidratos y ver que realmente los carbohidratos que nos ponen en composición pues sean más o menos interesantes. En este caso, azúcar, check, sobre todo si estamos haciendo ejercicio, glucosa también, bastante bien. Si nos vamos a lo que es una porción propiamente, es decir, 32 gramos, que es la gominola, sí que ahora parece muy grande, pero en el fondo es hasta aquí, si es chiquitilla, ¿vale? 32 gramos, es decir, bastante peque. Ya tenemos 25,5 gramos de carbohidratos respecto a un gel que eran unos 30 gramos, pues bueno, tenemos 4 gramitos, 5 gramitos menos, ¿vale? Si lo hacemos por 100 gramos, también vemos que son 80 gramos de carbohidrato respecto a los 50 que teníamos en un gel. Evidentemente, las proporciones son muy diferentes porque en la gominola el azúcar va a estar muchísimo más concentrado. Entonces, aquí, evidentemente, hay que pensar en qué situaciones puede ser más interesante uno y otro. Con el gel nosotros podemos controlar muchísimo mejor las cantidades, muchísimo mejor las proporciones, ¿no? Porque sabemos exactamente la composición que tiene, podemos saberlo todo con mucho más detalle, podemos jugar mucho con las tolerancias, con un poquito las intensidades, las velocidades de absorción, todo esto. Por lo tanto, ¿yo en qué situaciones? Pues normalmente durante la competición, durante el ejercicio físico, durante el partido, durante la carrera, ¿sí? Durante el entreno suelo recomendar un gel. Un gel, medio gel, un tercio del gel, esto ya dependerá un poquito de tu caso, ¿sí? Pero durante lo que es la actividad física suelo recomendar de forma general el gel. ¿Por qué? Porque la absorción es mucho más rápida y podemos controlar mucho mejor estas cantidades. En el caso de la gominola, yo la suelo utilizar más para los entretiempos. Por ejemplo, en mi caso, que juego a vóley playa, tenemos varios partidos seguidos el mismo día. En mi caso, pues entre partidos, pues muchas veces tiro más de gominola que de gel. Hay veces que no, me meto un gel a muerte porque necesito un chute súper rápido. Al final esto también, el gel se va a absorber más rápido que la gominola. Pero durante el partido, si se me alargara el partido, preferiría tomar un gel que la gominola porque al ser más líquido, la absorción también va a ser más rápida. Al final hay que jugar con estas cositas también cuando nosotros busquemos implementar estas estrategias en tu rendimiento deportivo. Me explico, más situaciones. En un futbolista llega a la media parte. En el fondo la media parte son 15 minutos, pero si nos ponemos a analizarla son unos 10, porque claro, entre que llegas al vestuario, te pegas una charleta, te pegas otra, se te han hecho 10 minutos. En este caso, si te tomas una gominola, está bien. Ahora, es más probable que tu cuerpo tolere mejor un gel. ¿Por qué? Porque nada, ya vas a estar corriendo, ya vas a estar a tope. Entonces, si te gusta tanto un gel como una gominola, que se me dobla el gel, probablemente va a ser más interesante tomarte el gel, porque a nivel de proporción de carbohidratos te vas a poder tomar más cantidad. Básicamente por esto. Durante una maratón, durante una carrera de larga distancia, durante una carrera de lo que quieras, también de forma general va a ser más interesante tomarnos un gel, precisamente por lo mismo, porque la absorción va a ser más rápida. Ahora, hay una situación en la que sí que es muy interesante el meter esta gominola y no tanto los geles durante las competiciones, y es cuando queremos aportar sólidos. Cuando te haces una carrera muy larga, cuando te haces un Ironman, cuando te haces un triatlón de estos locos, cuando te haces una carrera de muchos kilómetros, llega un momento en el que dices: es que, Javi, quiero meterme algo sólido, quiero morder algo. Pues en este caso, la gominola ahí sí que va súper bien, porque metemos un buen chute de carbohidratos, pero también mordemos. Tenemos esta sensación de quitar el hambre, quitar esta sensación de meter saciedad, y en este sentido también es un recurso muy bueno y muy interesante. Tanto geles como gominolas, si tengo que dar una advertencia o un cuidado, es testearlo muy bien siempre. Ambas son unas estrategias brutales cuando estamos haciendo actividad física.
me da igual que hagas fútbol, que hagas vóley, que corras, que nades, me da absolutamente igual. Son muy buenas estrategias, que hagas pádel, tenis, ¿sí? Ahora, si no las has probado nunca, llegas al día de la competición y te las tomas, lo más probable es que te sienten mal. Así que mucho cuidado. Conozco muchos casos bueno, de deportistas que no me han hecho caso, así que un saludo para ellos. Yo les he dicho, testéalo muy bien en los entrenos, pruébalo un entreno, te sienta bien, perfecto, lo pruebas en otro entreno. Te sienta bien, lo pruebas en otro, subiendo un poquito cantidades y buscamos un poquito los niveles. Esto, evidentemente, en función de la persona, tiene unas pautas concretas. Ahora te lo digo muy general y parece que lo haga así a ojo, pero no, nos lo analizamos y nos lo miramos al máximo detalle. ¿Qué pasa? Que han dicho, prefiero ahorrar un poquito de dinero y me tomo el gel directamente en la carrera. No acabaron la carrera. Y esto no te estoy hablando de uno, ni dos, ni tres. Te estoy hablando de varios que no me hacen caso, algunos con los que trabajamos más estrechamente, otros que me preguntáis por redes, y os digo, muy importante que lo testeáis en entrenos, tal, cómprate 3 o 4 primero para testearlos, que te sientan bien, ya te los llevarás a la compe. No me hacéis caso. O no se acaba la compe, te cagas encima, o tienes un retortijón y no puedes correr de forma cómoda. En partidos me he encontrado gente que ha tenido que pedir el cambio porque necesitaban irse al lavabo, ¿sí? Por lo tanto, testeadlo siempre en entrenos. Testeadlo siempre antes. Es decir, me sienta bien, perfecto. Lo pruebo otro día, me sienta bien, sí, perfecto. Ya me planteo llevarlo a competición, ¿sí? He probado solo un tercio del gel en el entreno, máximo un tercio de gel en la competición en tanto tiempo, ¿sí? Por favor, o de gominola, de lo que sea, porque si no puede haber sorpresas, puede haber fantasía y yo ya he avisado, así que besito y cada uno que decida. Esto es un poquito situaciones. Más cositas que me he encontrado en consultas así random. El otro día hablando con una deportista, me dice, Javi, tío, es que a mí los geles tal no me acaban de gustar. Y yo, ¿por qué? Por el sabor. A ver, si el sabor no me acaba de molar, pero bueno, es que estoy intentando buscar otras alternativas. Y yo, bueno, ok, le dimos a probar la gominola y le moló. Me dijo, mira, ¿te puedo ser sincera? Y yo, claro, o sea, para eso estamos aquí. Sé súper sincera. Es que claro, cuando me tomo un gel, tengo la sensación de que la textura es muy cercana al semen. Y yo, ¿cómo? Necesito, por favor, que alguien me corrobore esta situación. Si alguien ha tomado estos geles, que también me corrobore si la textura le recuerda al semen. Así que, por favor, en comentarios, donde sea, me decís si los geles tienen textura a semen, sí o no. Por favor, lo necesito más que nada por saber, ¿no? Más que nada porque esta deportista, si no, claro, iba caliente durante el entreno, pero durante la competición, pero de otra forma. Entonces, bueno, interesante tenerlo en cuenta. A esta deportista al final fue con gominolas y le han ido muy bien, le han gustado mucho, así que vamos a intentar ir a por ese recurso, porque a nivel de textura le resultaba un poquito incómodo. Pues genial. Hay otros que me dicen, no, yo prefiero geles. Yo aquí ya, ahora ya, a jugarlo, ya no tengo ni idea de si más para un lado o para otro. Que cada uno decida, ¿vale? Esto evidentemente depende mucho de qué tipo de gel. En este caso, si hacemos un hidrogel que tiene una textura súper líquida, que es prácticamente agua, pues la percepción en boca cambia mucho. Así que lo sepas, que es una situación random que encontré en consulta y quería compartir contigo porque creo que es bastante fantasía, así que aquí a jugarla. Uno de los temas que también me gustaría comentar es un poquito cómo repartir, ¿no? Geles, gominolas durante la competición. Así que así reparto yo los geles durante las competiciones y los entrenamientos. Cuando tú te has de cascar un gel como este son 60 mililitros. Claro, aquí puede haber una situación, es decir, me lo tomo todo entero, me tomo un tercio, me tomo la mitad, ¿cómo me lo tomo, no? Pues te voy a decir un depende. En muchos casos yo soy partidario de no tomártelo entero. ¿Por qué? Porque al final haces trabajar más a la barriga y según cómo podemos favorecer más una cierta incomodidad a nivel gastrointestinal, que ya no sé ni hablar. Cuando yo esto lo he testeado mucho con el deportista en los entrenos y ya sabemos que un gel entero de golpe le sienta bien, entonces ya sí, que se lo tome entero. Pero cuando no es el caso, hay que ir con cuidado. Por ejemplo, ¿en qué situaciones me lo he encontrado?
Carreras, ¿vale? Una carrera tipo maratón. En una carrera de este estilo, normalmente te digo, tómate la mitad. Me dirás, vale, Javi, ¿qué hago con la otra mitad? Pues lo enrollas, pinza y te lo vuelves a guardar en la mochila. Esto es una opción, ¿vale? O lo tiras. Esto ya en función del nivel económico que tengas, ¿vale? Otras personas se lo ponen en vasitos en los avituallamientos, por ejemplo, algunas marchadoras que llevamos, ¿sí? Marchadora atlética, que son vueltas a la pista o vueltas a un circuito urbano. El avituallamiento siempre está en un punto fijo y la persona que tienen de referencia les pone ahí la cantidad exacta que nosotros le hemos pautado de gel. Esta también es una opción muy interesante. A medida que vas tolerando bien, por ejemplo, en un futbolista tal, probablemente no le voy a decir que se tome un gel entero de primeras, te voy a decir tómate medio gel, que con esto ya estamos haciendo aproximadamente unos 15 gramos de carbohidrato, que está bastante bien. Cuando vaya tolerando más, ahí sí le podemos decir que se tome un gel entero. Luego también hay deportes en los que es más fácil tomarte un gel entero que otros. Por ejemplo, si vas en bici, tomarte un gel entero no es tanto problema, porque tú le das caña y no estás dando arriba y abajo a la barriga, ¿sí? Lo mismo pasa con las bebidas, lo mismo pasa con las gominolas, con todo. En la bici es mucho más fácil comer y beber que, por ejemplo, haciendo una maratón o una ultramaratón o una carrera. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque no hay arriba-abajo de la barriga. Básicamente por eso no hay rebote y por lo tanto es mucho más sencillo. Entonces, ¿cómo lo repartimos? Normalmente en carreras y demás, yo lo que suelo buscar aproximadamente, si vas a hacer una competición aproximadamente de entre hora y media, 2 horas aproximadamente, consumir alrededor de unos 60 gramos de carbohidrato. Esto lo podemos hacer con muchas cosas. Lo podemos hacer con gominolas, lo podemos hacer con geles, lo podemos incorporar también con bebidas deportivas, con muchas cosas y aquí alternarlo. Lo dicho, ¿qué hago? Si yo sé que tengo que llegar, ponle a 45 gramos de carbohidrato, porque esa persona está empezando tal y todavía no tolera mucho. Pues le digo, medio gel y luego un poquito de bebida deportiva. Ya lo tenemos, ¿sí? Otra opción, si ya lo tolera mucho más y va súper fresco, súper fresca, pues ya le puedo decir, tómate un gel entero, ya son 30, perfecto. Y luego le doy nada, un pelín de nada de bebida deportiva y ya lo tengo. O le doy la mitad de una barrita y tal, y ya también lo tendríamos listo. Entonces, aquí lo que buscamos es esto, jugar con combinaciones en función de las sensaciones del deportista. Y claro, me diréis, Javi, tío, pero dame algo más concreto. Y yo te diré, ok, pues dame tu caso y nos trabajamos con esto. Reservas una cita conmigo, lo tienes abajo en la descripción y nos miramos tu caso en detalle. Así que, así de sencillo es, ¿vale? Entonces, al final, me gusta daros composiciones que os dejaré los enlaces para que los podáis analizar vosotros, os dejaré enlaces a todos los productos para que los podáis analizar y de esta forma que los podáis llevar a vuestro rendimiento. Recuerdo, si haces un ejercicio de entre hora, 2 horas, pues esto, lo ideal sería unos 60 gramos de carbohidratos. A partir de aquí, de las 2-3 horas, ya nos estaríamos moviendo entre 60 y 90 gramos de carbohidratos idealmente. Que nadie se ponga el primer día a cascarse 90 gramos de carbohidrato, porque se me va a odiar y me va a saber mal. Entonces, poco a poco, ¿sí? Ir jugando con tolerancias. Un día hablaremos específicamente de cómo entrenar al sistema digestivo para tolerar cada vez mejor los carbohidratos, ¿vale? Así que esto, importante. Me gustaría saber un poquito si para ti, para tu caso, ¿crees que te va a ir mejor meter geles? ¿Te va a ir mejor meter gominolas o te va a ir mejor la combinación de gominolas y geles? Sí, me encantaría leerlo en comentarios y decir ya no solo eso, sino qué deporte practicas, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo hago fútbol, pues en la media parte me iría brutal tomar gominolas. Yo hago vóley playa, a mí me iría genial pues la combinación. Esto es lo que hago yo, ¿no? Combinar una y otra. Me encantaría saber un poquito tu caso, porque de esta forma también os puedo dar algún tipillo quizá en comentarios, quién sabe, búscala, y sobre todo de cara a próximos capítulos también poderte ayudar un poquito mejor. Lo dicho, os dejo los enlaces de todos los productos abajo. Recuerdo también que si eres futbolista y quieres aprender un poquito más, llegar mejor a este inicio de la pretemporada y temporada, todavía puedes acceder al curso de nutrición en fútbol para futbolistas y exclusivo para futbolistas con herramientas
totalmente prácticas para que puedas implementar desde el minuto cero a través de nutrición, suplementación, alimentación, hidratación y todas estas cosas para que puedas rendir mucho más a tope. Así que sepas que todavía puedes acceder, tienes el enlace también aquí abajo. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo del podcast si he sobrevivido a una semana de kayak a full. Así que lo dicho, deportistas, que vaya súper bien, a petarlo muy, pero que muy fuerte. Nos vemos.